Buenas, profesores y compañeros. Les voy a hablar sobre el texto teórico de Sarah Ahmed titulado La política cultural de las emociones. Bueno, yo titulé esta presentación Emociones, identidades y poder en el discurso político. Bueno, en la introducción la autora comienza citando un fragmento del Frente Nacional Británico que dice: todos los días, todos los años, hordas de inmigrantes ilegales y falsos solicitantes de asilo invaden Inglaterra por todos los medios a su alcance. ¿Por qué? Porque están buscando comodidades fáciles y prestaciones sociales gratuitas en la Inglaterra mano blanda. Todo financiado por ti, por los impuestos que pagamos los británicos. Bueno, en este fragmento se articula una narrativa que representa a la nación, perdón, como mano blanda. Pues se puede decir que esta metáfora no solo se refiere a la política de asilo, sino que también construye una imagen emotiva de la nación, asociando la blandura pues con la debilidad y la vulnerabilidad ante los otros. Estos otros, en este caso, son los inmigrantes ilegales y falsos solicitantes de asilo, quienes son representados como amenazas que invaden la nación y se aprovechan de sus recursos. Sarah Hadme básicamente nos invita a reflexionar sobre cómo estas narrativas funcionan a nivel emocional, moldeando las percepciones y también creando identidades colectivas. Pues las emociones como la indignación y el miedo son utilizadas para alinear a los sujetos con la narrativa nacionalista y generar así un sentido de pertenencia excluyente. La construcción del tú legítimo y el nosotros nacional se basa en la exclusión de los otros, percibidos en este caso como amenazas. En este segundo apartado de la introducción, titulado Emociones y objetos, la autora se podría decir que hace una reflexión histórica del pensamiento sobre las emociones. Esta nos dice que una manera de reflexionar acerca de la historia del pensamiento sobre las emociones es considerar el debate sobre la relación entre emoción, sensación corporal y condición, y para esto divide las teorías de la emoción en dos. Bueno, esto lo hace dependiendo de si las emociones se vinculan principalmente a las sensaciones corporales o a la condición. El primer punto de vista, que es sensaciones corporales, se atribuye a Descartes y David Hume, aunque esta cita la siguiente afirmación de William James. Los cambios corporales vienen directamente enseguida de la percepción del estímulo y nuestra sensación de los mismos cambios a medida que ocurre es la emoción. A partir de esto, la autora explica que la emoción es la sensación de cambio corporal. La inmediatez de sugiere que las emociones no involucran procesos cognitivos o bien de pensamiento, atribución o evaluación. Sentimos temor, por ejemplo, porque nuestro corazón late apresurado y nuestra piel suda. Pues en pocas palabras, esta visión sostiene que las emociones están estrechamente relacionadas con las sensaciones corporales y los cambios fisiológicos que experimentamos. Teniendo en cuenta lo que dijo la autora y a quienes citó, las emociones vendrían siendo reacciones automáticas del cuerpo a estímulos externos. Por otro lado, la visión cognitiva o la vinculación a la condición sugiere que las emociones implican valoraciones, juicios, actitudes o una manera específica de aprender el mundo. Bueno, las emociones vinculan procesos cognitivos complejos y nuestra interpretación de los estímulos externos influyen en nuestras respuestas emocionales o en otras palabras, las emociones son resultado pues de juicios y evaluaciones sobre el mundo. Bueno, con esto podemos ver que ambas visiones ofrecen un enfoque diferente para comprender cómo las emociones se forman, experimentan y expresan en los seres humanos, lo que ha generado un debate continuo. Ya seguiremos viendo esto. La crítica a la dicotomía entre sensaciones corporales y condición en la comprensión de las emociones es fundamental para comprender la complejidad de este fenómeno humano.
Pues Alison Jagger y otros teóricos han argumentado de manera contundente contra el enfoque excesivo en la cognición a expensas de las sensaciones corporales, destacando los problemas que esto conlleva en la comprensión integral de las emociones. Una de las críticas más importantes es que muchas teorías contemporáneas sugieren que las emociones involucran una combinación intrincada de sensaciones corporales y procesos cognitivos, pues en otras palabras, no se trata simplemente de una u otra, sino de una interacción compleja entre ambos aspectos. La separación excesiva entre sensaciones corporales y condición puede resultar artificial y limitante en nuestra comprensión de cómo experimentamos y expresamos las emociones. Por ejemplo, algunas teorías enfatizan que las sensaciones corporales como los cambios fisiológicos y las respuestas autónomas son componentes importantes en la experiencia emocional. Estas sensaciones pueden desencadenar respuestas emocionales sin la necesidad de un proceso cognitivo consciente. Por el otro lado, la condición, incluyendo nuestras interpretaciones, evaluaciones y juicios sobre una situación, también desempeña un papel crucial en la formación y expresión de las emociones. Al enfocarnos demasiado en la condición y relegar las sensaciones corporales a un segundo plano, corremos el riesgo de perder de vista la complejidad y la riqueza de la experiencia emocional. Por tanto, es importante reconocer que las emociones son fenómenos multifacéticos que involucran tanto aspectos corporales como cognitivos y que su comprensión completa requiere una integración holística de ambos enfoques. Bueno, la reinterpretación de la relación entre sensación y emoción, partiendo de la obra Las pasiones del alma de Descartes, nos lleva a profundizar en la complejidad de este vínculo que es fundamental se podría decir que en la experiencia humana. Descartes plantea que los objetos no incitan emociones por sí mismos, sino por la manera en que pueden afectarnos y ser interpretados cognitivamente. Esta idea es central para comprender que las emociones no se reducen simplemente a sensaciones corporales, sino que involucran procesos más complejos de evaluación, atribución de significado y contacto con el mundo externo. En Las pasiones del alma, Descartes sugiere que los objetos no son la causa directa de nuestras emociones, sino que pues nuestra percepción y evaluación de cómo esos objetos nos afectan desencadenan nuestras respuestas emocionales. Esto se refleja en su afirmación de que los objetos no incitan pasiones diversas porque sean diversos, sino, la redundancia, sino por las diversas maneras en las que pueden dañarnos o ayudarnos. Por ejemplo, no amamos o odiamos a alguien simplemente porque esa persona sea buena o mala, sino porque percibimos sus acciones como benéficas o dañinas para nosotros. Esta perspectiva nos lleva a entender que las emociones no son simplemente reacciones automáticas a estímulos externos, sino que están mediadas por nuestra interpretación y evaluación cognitiva de estos estímulos. Como señala Descartes, los sentimientos que tenemos hacia los objetos no se deben a la naturaleza intrínseca de los objetos en sí mismos, sino a la manera en que los interpretamos y les atribuimos significado. En este sentido, la reinterpretación de la relación entre sensación y emoción nos lleva a reconocer que las emociones son procesos complejos que involucran tanto aspectos sensoriales como cognitivos. No se trata simplemente de sentir una sensación corporal, sino de cómo interpretamos esa sensación y la relacionamos con nuestro entorno y nuestras experiencias pasadas. La, la evaluación y atribución de significado son elementos clave en la experiencia emocional, destacando así la importancia de una visión integradora que no reduzca las emociones únicamente a sensaciones físicas, como habíamos mencionado, sino que las comprenda en su totalidad como procesos dinámicos de interacción con el mundo externo. Eh,
El concepto de impresión, según David Hume, juega un papel fundamental, se puede decir que es fundamental, en la formación de nuestras emociones, a reconocer que estas no son simplemente reacciones automáticas, sino que están influenciadas por nuestras percepciones, evaluaciones y experiencias pasadas. Como veníamos hablando, las impresiones en el contexto de la formación emocional no se limitan únicamente a lo físico, sino que abarcan aspectos cognitivos y emocionales que contribuyen significativamente a nuestras respuestas emocionales a los estímulos. Hume sostiene que nuestras impresiones son las experiencias inmediatas y vividas que tenemos del mundo, incluyendo sensaciones, emociones y percepciones. Estas impresiones, según él, son la base de nuestros pensamientos y emociones posteriores. Por lo tanto, las impresiones, como ya veníamos diciendo, no son solo sensaciones corporales, sino también interpretaciones y evaluaciones que hacemos de esas sensaciones. Para ilustrar este punto, el texto nos proporciona la historia de la niña y el oso como ejemplo. Nos dice que cuando la niña se encuentra con el oso, su reacción emocional de miedo no es simplemente una respuesta automática a la presencia del oso, sino que está influenciada por sus impresiones previas de los osos como seres peligrosos, así como por su evaluación cognitiva del peligro potencial que representa el encuentro. En este caso, las impresiones incluyen tanto las sensaciones físicas de temor, aumento del pulso, sudoración, etcétera, como las evaluaciones cognitivas de la situación. Bueno, es importante destacar que las impresiones no son estáticas, sino que se forman y modifican a lo largo del tiempo a través de nuestras experiencias y aprendizajes. Por ejemplo, si la niña tiene una experiencia positiva con un oso en el futuro, sus impresiones y respuestas emocionales pueden cambiar en consecuencia. Bueno, se podría hacer en forma de resumen que el concepto de impresión, según Hume, nos permite entender que nuestras emociones no son simplemente reacciones automáticas, sino que están influenciadas por nuestras percepciones, evaluaciones y experiencias previas. Las impresiones, al ser una combinación de sensaciones físicas, cogniciones y emociones, desempeñan un papel clave en la formación y modulación de nuestras respuestas emocionales ante diversos estímulos. La relacionalidad de las emociones es un aspecto fundamental que resalta la naturaleza dinámica y bidireccional de las experiencias emocionales. En este contexto se argumenta que las emociones no son entidades aisladas en los sujetos u objetos, sino que se producen como efectos de la interacción y circulación entre ambos. Bueno, en primer lugar, es importante destacar que las emociones son relacionales en el sentido de que implican reacciones y orientaciones hacia objetos, ya sean físicos, mentales o simbólicos. Cuando experimentamos una emoción, esta no surge de manera independiente, sino que está influenciada por la percepción y evaluación que tenemos del objeto o situación que la desencadena. Por ejemplo, el miedo que experimenta la niña al ver al oso no es simplemente una respuesta automática al estímulo visual del oso, sino que también está influenciada por su interpretación cognitiva del peligro potencial que representa el encuentro. Además, eh, la relación entre emociones y objetos es bidireccional, lo que significa que no solo las emociones se forman en respuesta a los objetos, sino que también estas emociones pueden moldear nuestra percepción y respuesta hacia los objetos. Por ejemplo, si una persona experimenta miedo intenso al ver una araña, es probable que su percepción y reacción hacia las arañas en el futuro estén influenciadas por esa emoción previa. Bueno, una cita relevante que respalda esta idea proviene del texto cuando se menciona que las emociones no residen en los sujetos ni en los objetos, sino que son producidas como efectos de la circulación entre ellos. Esta afirmación subraya la naturaleza dinámica y relacional de las emociones que se forman y transforman a través de la interacción constante entre los sujetos y su entorno. En pocas palabras, se podría decir que
La relacionalidad de las emociones destaca que estas no son fenómenos aislados, sino que están intrínsecamente vinculados a nuestra interacción con el mundo que nos rodea. La manera en que percibimos, evaluamos y respondemos emocionalmente a los objetos y situaciones está influenciada por una red compleja de relaciones y circulaciones que dan forma a nuestras experiencias emocionales. En este tercer apartado de la introducción, titulado De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, la autora nos dice que el lenguaje cotidiano de las emociones se basa en la presunción de interioridad, lo que significa que comúnmente pensamos en las emociones como algo que experimentamos dentro de nosotros mismos. Esta idea de interioridad ha sido fundamental en la psicología, donde las emociones son consideradas como estados subjetivos internos del individuo. La psicología ha desempeñado un papel crucial al psicologizar las emociones. Esto también nos dice la autora. Es decir, al estudiarlas y conceptualizarlas como fenómenos que ocurren dentro de la mente y la experiencia individual. Bueno, en la psicología, las emociones son vistas como parte integral del mundo interno de cada persona. Se considera que cada individuo tiene sus propios sentimientos y estados emocionales, los cuales pueden ser expresados externamente a través de comportamientos, gestos, expresiones faciales y comunicación verbal. Esta perspectiva ha influido en cómo se entienden y abordan las emociones en diversos contextos, desde la terapia psicológica hasta la investigación científica sobre el comportamiento humano. La interioridad de las emociones y su psicologización ha contribuido a desarrollar teorías y modelos explicativos sobre cómo se originan, se expresan y se regulan las emociones en el individuo. Sin embargo, también ha generado debate sobre la complejidad de las emociones y la necesidad de considerar otros factores como por ejemplo el contexto social, cultural y relacional en el que se experimentan las emociones. En esta parte se aborda la visión tradicional que separa las emociones como estados internos del individuo de su expresión externa. Esta dicotomía de la que se habla ha sido objeto de crítica por parte de sociólogos y antropólogos que sostienen que las emociones no son simplemente estados psicológicos, sino prácticas culturales y sociales que están profundamente influenciadas por el entorno y las relaciones sociales. En este sentido, se propone un modelo de socialidad de la emoción que difiere de la visión tradicional interior-exterior. En lugar de enfocarse únicamente en la interioridad de las emociones, este modelo resalta la influencia social en la formación, expresión y significado de las emociones. Se argumenta que las emociones no son simplemente propiedad del individuo, sino que son moldeadas por las interacciones sociales, las normas culturales, las estructuras de poder y las relaciones sociales. Esta crítica a la dicotomía interior-exterior en las emociones busca desafiar la idea de que las emociones son fenómenos aislados e individuales, destacando su naturaleza relacional y contextualizada dentro de un marco social y cultural más amplio. En la perspectiva sociológica de la socialidad de las emociones, se hace referencia al enfoque de Emily Durkheim, quien propuso una visión que contrasta con la dicotomía tradicional entre interioridad y exterioridad en las emociones. Este sostuvo que las emociones son formas sociales que se imponen desde el exterior al individuo y que su origen no reside exclusivamente en el cuerpo individual, sino que se encuentran enraizadas en el contexto social y cultural más amplio. Desde esta perspectiva, la emoción se concibe como algo que mantiene unido al cuerpo social, siendo un fenómeno colectivo que trasciende la individualidad. Durkheim argumentó que las emociones intensas y los movimientos emocionales en las multitudes no se originan en la conciencia individual de cada persona, sino que emergen como expresiones de la cohesión social y las normas compartidas dentro de una comunidad. Para Durkheim, las emociones no son simplemente experiencias internas de los individuos, sino que adquieren significado y fuerza a través de su manifestación y expresión en el contexto social. Esta visión, nos resalta la importancia de considerar las emociones como
fenómenos sociales que están interconectados con las estructuras y dinámicas de la sociedad en la que se desarrollan. Bueno, en este punto que me pareció complejo de entender, por eso quise dividirlo en estos 4 puntos o 4 apartaditos. Eh, bueno, aquí se aborda la idea de la circulación de objetos y su relación con la formación de emociones. Las emociones no están confinadas únicamente en lo individual o lo social, sino que tienen un papel activo en la creación de fronteras y superficies que definen estos ámbitos. En cuanto a la producción de superficies y límites, las emociones no solo son estados internos o sociales, sino que contribuyen activamente a la creación de límites y superficies que definen tanto lo individual como lo social. Estas superficies y límites son producto de la interacción constante entre las emociones, los objetos y los otros en el entorno. En cuanto a la circulación de emociones, se plantea que en el texto se plantea que las emociones no se mantienen estáticas, sino que circulan a través de la interacción con objetos y otros individuos. Esta circulación puede ser bidireccional, afectando tanto al individuo como al entorno social en el que se encuentra. Y en cuanto a los efectos de adentro hacia afuera y viceversa, se dice que las emociones pueden tener efectos que van desde lo interno hacia lo externo, es decir, de adentro hacia afuera y viceversa, o sea, de afuera hacia adentro. Esto significa que las emociones pueden influir en la percepción y la interacción con el mundo exterior, al mismo tiempo que son moldeadas por estas interacciones. Y por último, en cuanto a la interacción con objetos y otros, la formación de emociones está estrechamente ligada a la interacción con objetos y otros individuos en el entorno. Estas interacciones contribuyen a la configuración de experiencias emocionales y a la manera en que se perciben y expresan las emociones. Bueno, en pocas palabras, la circulación de objetos y la interacción en el entorno son aspectos fundamentales en la formación de emociones, ya que estas no son estáticas ni están confinados a lo individual o lo social, sino que participan activamente en la creación de fronteras y superficies que delinean estos ámbitos. Bueno, este punto también quise dividirlo en 4 apartados para comprenderlo mejor. Y bueno, es que la crítica a la privatización y psicologización de las emociones dentro del contexto de la política cultural de las emociones es fundamental para comprender cómo las emociones se convierten en herramientas políticas y cómo influyen en la participación de los individuos en las estructuras sociales. En cuanto al primer punto, que es la privatización y psicologización de las emociones, aquí se critica la idea de que las emociones son asuntos privados o meramente psicológicos. La privatización de las emociones las relega al ámbito individual, ocultando su dimensión social y su influencia en las relaciones y estructuras sociales. La psicologización, por otro lado, reduce las emociones a meros estados internos, ignorando su construcción social y cultural. En cuanto al segundo punto, que es la falta de atención a las intensidades emocionales en la estructura social, aquí se señala la falta de atención a las intensidades emocionales en la estructura social. Las emociones intensas pueden ser poderosas fuerzas motivadoras que influyen en la participación y la acción de los individuos en su entorno social. Pues la falta de reconocimiento de estas intensidades emocionales puede llevar a una comprensión incompleta de las dinámicas sociales. En cuanto al tercer punto, que son emociones como construcciones políticas, aquí se presenta la idea de que las emociones son construcciones políticas que moldean la percepción y la participación de los sujetos en las estructuras sociales. Esto significa que las emociones no son simplemente reacciones individuales, sino que están moldeadas por y contribuyen a las normas, valores y poderes en juego en un contexto dado. En cuanto al último punto, el cuarto, que es influencia en la participación social. Aquí las emociones no solo afectan la percepción individual, sino que también influyen en la participación de los individuos en la vida social y política. Por ejemplo, ciertas emociones como el miedo o la esperanza pueden motivar la acción colectiva o la conformidad con ciertas normas sociales. Bueno, en conclusión de este apartado o de este punto, la política cultural de las emociones resalta la importancia de entender las emociones como construcciones políticas que influyen en la participación y percepción de los individuos en las estructuras sociales y critica la privatización y psicologización de las mismas por su falta de atención a las dinámicas sociales más amplias.
En este último apartado de la introducción titulado La emocionalidad de los textos, la autora explica su propuesta de realizar análisis detallados de los textos, centrándose especialmente en las figuras retóricas como la metonimia y la metáfora, ya que estas figuras son recursos lingüísticos que se utilizan para crear asociaciones y transmitir significados de manera más vívida y viva. Esta sostiene que estas figuras retóricas son fundamentales para generar emocionalidad en los textos, es decir, para provocar respuestas emocionales en los lectores a través del lenguaje utilizado. Eh, También profundiza en su análisis al explicar cómo las diferentes figuras retóricas se entrelazan y se vinculan unas con otras en los textos. Este proceso al que ella llama pegarse o asociarse está influenciado por historias pasadas de asociación, es decir, por las connotaciones culturales o históricas que tienen ciertas palabras o imágenes. El autor menciona que, la autora menciona que este proceso de asociación funciona mediante el encubrimiento, lo que sugiere que las emociones o significados más profundos pueden estar implícitos o velados en el texto y no ser evidente a simple vista. Finalmente, o para concluir, la autora destaca que la emocionalidad de los textos se refiere a cómo estos se mueven en términos de provocar respuestas emocionales en los lectores o generar efectos en ellos, lo que implica que los textos tienen la capacidad de influir en las emociones y experiencias de quienes los leen, especialmente cuando se utilizan figuras retóricas de manera efectiva para transmitir emociones o significados profundos.